¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Salud. Mi nombre es Aldair Gil, soy fisioterapeuta. Mi nombre es Efraín Cruz, soy nutriólogo y el día de hoy, Alda, ¿cómo ¿Qué tal, estamos? Efra? Justo. Pues vamos a empezar con nuestro episodio 1. Claro. El tema de hoy que te traigo, pues la verdad sí está interesante. Para empezar lo que es nuestro episodio 1, me gustaría comenzar con tu cuerpo es tu casa, es decir, empezar con las cuestiones que tenemos dentro de nuestro hogar. Cómo cuidarlo desde adentro y cómo cuidarlo desde afuera. Correcto. ¿Vale? Bien. Muy bien, pues nosotros sabemos que pues en la casa normalmente pues realizamos diferentes actividades, ¿no? Lavamos, sacudimos, trapeamos, barremos. Y aquí fíjate que, pues viendo, yo te traía una pregunta y ahora sí que quiero que me desmientan las personas que nos están viendo también, si se sienten identificadas con esto. Cuando una persona te llega a consulta, muchas veces llegan con malestares, ya con una dolencia. Claro. Y tú, pues por tu experiencia, me imagino que les preguntas en primera instancia, ¿no? Si se dieron algún golpe, si tuvieron algún accidente, etcétera. Pero ellos te responden que no, que el dolor simplemente empezó desde hace años, se lo dejaron y ahorita ya empeoró y llega, ¿sale? Es común saber que este tipo de lesiones, si así lo podemos llamar, pues suelen suceder dentro de la casa y no nos damos cuenta que pasan. Y fíjate que a esto es lo que te voy, de que normalmente estas lesiones se dan por malas posturas que hacemos, malos movimientos que realizamos, por ejemplo, al cargar algo, al recoger algo. Si yo estoy trapeando y tengo que recoger pues la cubeta que pesa, la levanto mal, etcétera, ¿no? ¿Tú qué nos puedes platicar como de esto, de las malas posturas cotidianas que tenemos dentro del hogar? Claro, sí, mira, mi buena Efra. Como tú lo tocabas, ¿no? Este tipo de padecimientos, ¿no? De dolores que las personas presentan, a lo mejor por malas posturas, por malas posiciones, por malas prácticas de cargar cosas pesadas, o con el simple hecho de realizar una actividad varias veces al día, varias veces a la semana, varias veces al mes, ¿sí? Genera un tipo de fatiga muscular, un tipo de cansancio, ¿sí? Es muy frecuente, ¿sí? Llega el paciente, ¿no? Un ejemplo, la zona lumbar, ¿no? Llega el paciente y me dice, no, pues, ¿sabe qué? Estaba trapeando y a la hora de agacharme a exprimir el mechudo, sentí un tirón en la zona lumbar y ¿no? Un piquete muy fuerte, no me pude enderezar y me quedé ahí, ¿no? Ok, me costó trabajo sentarme, no me puedo mover, no puedo mover la pierna, no me puedo agachar, ok. ¿Qué es lo primero que hace? No, pues ok, ¿qué zonas son las que le duelen? ¿Ha tenido golpes previos? ¿Sí? ¿A qué se dedica? El trabajo es importante, saber a qué se dedica la persona más que nada. ¿Por qué? Porque ahí nos va a dar un factor de qué es lo que hace, ¿sí? La zona lumbar son músculos un poquito grandes, los que están en esa zona, pero que siempre están en movimiento, ¿sí? Entonces, si la persona es sedentaria, por así decirlo, que no realiza ejercicio, simplemente se dedica a hacer ama de casa, o simplemente se dedica a trabajar y cargar pesado, o a hacer malas posturas y no fortalece esos músculos, va a llegar un momento en el que la persona empieza a sentir, híjole, me duele la zona lumbar, ¿no? Me enderezo, descanso 5 minutos, se me quita y lo vuelvo a hacer. Y a los 3 días otra vez, ¿no? Me empieza a doler otro poquito. Y ya, descanso y ya sé que descansando se me quita, ¿no? Pero a los 5 días se me ocurre cargar algo pesado y ¡pum! Me viene el dolor Muy fuerte, ¿no? Ok. ¿Qué quiere decir ahí? Tu cuerpo te estuvo dando señales, ¿no? de que ya estabas lesionado, de que ya me cansé, de que ya estuviste haciendo mucho tiempo estas zonas, ok, no le hiciste caso y se lastimó, ¿no? Entonces, esa es una respuesta del cuerpo para saber que pues estaba muy cansado, se estaba sobrepasando y pues simplemente se lastimó para darle reposo, ¿sí? Entonces el cuerpo también te avisa, ¿sí? Te prepara, te dice, ok, me está lastimando esto, atiéndete antes de que pase algo mal, ¿no? Sí, es muy frecuente, te digo, la mala realización de las actividades, el agacharse mal, el barrer mal, el lavar incorrectamente los trastes. Pero te digo, dentro de todas estas lesiones se pueden prevenir
¿sí? Mediante, se llama higiene postural o higiene de columna, ¿sí? Haciendo este tipo de pautas, lo que haces es prevenir este tipo de lesiones, ¿sí? Como tip, por ejemplo, este tipo de corrección postural o higiene de columna, lo pueden ustedes buscar en Google, googleenlo, búsquenlo, y ahí les va a enseñar cómo dormir correctamente boca arriba, de lado, boca abajo, cómo lavar los trastes, cómo manejar, cómo estar sentado, cómo cargar cosas, cómo barrer, ¿sale? Todo esto te ayuda a prevenir ese tipo de lesiones. Pero pues también es importante escuchar a tu cuerpo, ¿no? O sea, tú Claro. dices, ok, sí me dio un dolorcito, pero no pasa nada, ¿no? Pero ese dolorcito a lo mejor va siendo más constante, va siendo más fuerte. No le haces caso hasta que ya, porque así somos, ¿no? Somos de Sí, ganas, ya hasta que me hasta lastimé, ya estuvo, no ¿no? lo hagan, gente, no lo hagan. Sí, Pero normalmente también pasa. aquí hay un factor muy importante. Cuando va el paciente a terapia, yo le pregunto, ok, ¿a qué se dedica? Me dice, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace esto? ¿Cómo lo hace? Pero también dentro de las lesiones musculares por fatiga y por cansancio, viene una pregunta muy importante. ¿Usted toma agua? ¿Sale? Ok. Porque ese es un factor muy importante. El músculo también necesita estar hidratado para trabajar correctamente, ¿sale? Y ahí tú nos podrías explicar cómo funciona un músculo cuando está deshidratado o cuando está hidratado. Claro, sí, de hecho, la hidratación, a veces, muy buena pregunta, fíjate que a veces la solución es tan sencilla para muchas enfermedades o para muchas molestias, Claro, que es pues la hidratación. De hecho, sabemos que una persona puede vivir hasta más de 2 meses sin consumir ningún alimento, pero no podemos vivir más de 5 días sin tomar sin tomar líquidos, agua, sin tomar sí. agua, ¿sale? El agua es vida, literalmente el agua es vida, y entonces muchos de los, al momento de que una persona está deshidratada, muchos de los síntomas que suelen tener es que si tú eres una persona que no toma agua como tal, tu circulación no va a ser la adecuada, y nosotros Claro, sabemos que por medio de la sangre, pues el cuerpo se nutre. Si literalmente nosotros no nos hidratamos, nuestra circulación no va a ser la más certera, y esto va a ocasionar que no tengamos una excelente nutrición. Y a veces el malestar está ahí, de que como los nutrientes no están llegando adecuadamente a cada zona, el cuerpo no se puede recuperar como debiera de ser. Y esto hace que pues una lesión o tal vez un dolor tarde más en quitarse que en otro. Entonces, gente, recuerden que pues según la Organización Mundial de la Salud nos dice que mínimamente debemos de tomar 2.5 litros de agua al claro. día, o convertidos en vasos, 8 vasos al día de agua simple, de preferencia. Entonces, sí, o sea, es común la hidratación para evitar algún tipo de Sí, estas anomalías. Ahora, ahorita que dijiste sobre sobre la hidratación, pues también ayuda a lubricar la parte de los huesos, ¿no? ¿Tú qué sí, nos puedes comentar sobre eso? sí, claro. Mira, por ejemplo, dentro de la hidratación, pues también toma mucho el factor de lo que son pues los calambres, ¿sí? Claro, La piel seca, ¿sí? O sea, por ejemplo, las personas, infecciones urinarias también. infecciones urinarias, claro, ya la afección de las infecciones urinarias te puede provocar un edema en las piernas, Claro, sale hinchazón en las piernas. Entonces, es lo que te comentaba. O sea, a veces también es una pregunta muy simple, ¿no? Que tú le dices al paciente, toma agua, y te dice el paciente, no, pues tomo este medicamento en las mañanas y ahí es donde tomo agua. Y de ahí en fuera, nada. nada, Sí, ¿no? Entonces tú dices, ok, el paciente viene con un edema en las piernas, una hinchazón, y dices que no se me baja la hinchazón, ¿no? claro. Y ahí es donde tú dices, ok, pues a lo mejor, ¿por qué? Entonces, puede ser una infección urinaria, puede ser insuficiencia venosa, ¿sale? Y si es que a veces en las Que noches, son las famosas en las varices. varices, claro, sí, sí, sí. Por ejemplo, a veces en las noches estiro mis pies y me dan calambres, ¿no? Ujú. Ok, eso también es un factor, o sea, aparte del cansancio que llevas por el trabajo y que no tomes agua, pues te puede ya generar ese tipo de padecimientos. Claro, y algo muy importante que mencionaste aquí, pues es esa parte, ¿no? Sobre otro tipo de lesiones que yo he visto que normalmente sucede en las personas en casa, como ya lo dijo Aldair, por lavar ropa, por trapear, por hacer una mala carga, son las lesiones en rodillas.
Claro. ¿Sale? Igual a veces llegan muchos pacientes, ¿no? Que ya tienen alguna lesión en rodillas y para acabarla de amolar, como son microlesiones que con el tiempo se van haciendo unas lesiones más grandes, ocasionan ya pues una pérdida de cartílago tal vez o ya un dolor que no soportan de las rodillas, ¿no? ¿Tú qué nos puedes comentar sobre estos dolores de rodillas? ¿Por qué hay que cuidarnos, por ejemplo, al momento de subir escaleras, que Claro. ya nos empieza a doler? ¿O por qué suceden estos Sí. famosos dolores? Ok, bien, mira. Como tal, los dolores de las rodillas pues pueden deberse a muchas causas, muchos factores, ¿sí? Uno de los factores pues principales pueden ser hereditarios. Hay enfermedades hereditarias que pueden llegar a desatarse o desencadenarse después de la menopausia o la andropausia en hombres y mujeres, ¿no? En este caso, por ejemplo, la obesidad sí es como un factor que puede empeorar esa enfermedad, pero a lo mejor no precisamente que la cause, ¿no? O sea, empiezas a tener desgaste, empiezas a tener una inflamación, o a lo mejor tuviste un golpe en la rodilla, ¿no? Y estás sobrepasado de peso, generaste un golpe y el sobrepeso lo que hace es que la rodilla cargue más. Estando inflamada, va a cargar más. Carga más, sí. Ajá. Entonces imagínate, está haciendo el doble de esfuerzo, estando inflamada y no la dejas reparar. Entonces eso va a generar más inflamación y mientras tú más camines, más genera dolor, ¿sí? Entonces eso ya va generando un estadio crónico, o sea que la enfermedad se va volviendo crónica y llega un punto en el que deja de doler porque ya se volvió crónico. Pero tú haces un movimiento mal y te duele más, se te inflama. Necesitas reposo y dices, ya reposé, se me quitó. Subes o bajas escaleras y otra vez. O bajas una pendiente o la subes y te vuelve a doler. Ok, ahí te digo, o sea, no precisamente es que la obesidad o el estar sobrepasado de peso te genere ese desgaste, sino que lo empeora. O sea, ya tengo una lesión, más, claro, sí. Está dando la lesión, el sobrepeso lo que hace es empeorar y ayudar a que no mejore. O sea, en este caso la empeora más. Claro. ¿Sí? Entonces sí es un factor muy importante. A veces dice, híjole, pues cree que sea mi peso el que me lo haya ocasionado. El peso es el que no deja que sane. ¿Sale? Okay. Eso es lo que provoca. Sí, de hecho hay como que mayor presión, ¿no? Claro. En las personas con obesidad, gente, sí genera mayor presión en las rodillas. Nosotros sabemos que el soporte del cuerpo, pues son las rodillas, sí, ¿no? Claro. Literalmente las rodillas nunca descansan, solamente descansan cuando pues estamos sentados y sí. Ya está. De ahí en fuera, como mencionas, la obesidad es un factor de riesgo ante este tipo de lesiones que lo va a empeorar, lo va a perjudicar. En consulta normalmente es lo que también se revisan. Primero, en exploración física, en cuestión de nutrición, se hace eso, ¿no? Que si ya tienen alguna lesión de rodillas, entonces, ¿qué ejercicios vamos a poner? De ahí serían ejercicios pues, de fuerza, tú eres ahí el experto también. ¿Para qué? Para que la rodilla pueda soportar ese peso. En cuestión de tratamiento, terapia nutricional, pues lo que se manda es un tratamiento para disminución de peso, claro. Y obviamente eso va a hacer que por la rodilla sane más rápido, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿se puede quitar el dolor? ¿Sí se quitan los dolores o ya se quedan ahí, Elda? Dependiendo de la enfermedad. Si es muy avanzado. Sí, claro, no, ya, por ejemplo, un ejemplo claro, ¿no? El desgaste de cartílago, el que se le conoce como artrosis. Ok. ¿Sí? Ese es su nombre técnico, por así decirlo, pero es un desgaste de la rodilla o de la articulación de la rodilla. En unos estadios iniciales, que estadio 1, si acaso el estadio 2, puede llegar a revertirse. A lo mejor no al 100%, pero sí en un 90%. Okay. ¿Cómo se revierte? Haciendo ejercicio. ¿Sale? Hay una pauta que se llama choque articular. El choque articular entre los huesitos lo que hace es generar calcio y genera cartílago. Entonces hace que se recupere. ¿Sale? Okay. En este caso lo que primero que se trataría pues sería la inflamación, el bajar de peso, ¿sale? Para tener buena fuerza muscular y generar todo correctamente. Ya estadios más crónicos como el 3, 4 y 5, ya no hay regeneración. Sí, no, a lo mejor se puede controlar el dolor, pero el desgaste ahí se queda. O se puede tal vez alentar. Ajá, sí, correcto, ralentizar un poquito el proceso. Y ya estadios como 4 y 5 pues son operables. Sí, sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Y fíjate que ahorita que mencionaste esta parte de revertir dolores,
también me causa duda algo que pasa mucho, pasa aquí en la localidad, gente que estamos en Tibitlán de Flores Magón grabando este podcast. Hay mucha gente personas que trabajan en cuestión de labores domésticos, ¿sale? Y empiezan desde jóvenes a trabajar en este tipo de oficio, pero pasan los años y empiezan a tener dolores Zona lumbar, de de la cadera. zona lumbar, de la cadera, ajá, lo que mencionaste hace un momento. Pero hay muchas personas que por el dolor que sienten se ponen como que faja o se fajan pensando que con eso pues, se van a sentir mejor. Y de hecho, las personas que nos están viendo, no me dejarán mentir, se sienten mejor porque Sí, claro. pues, aprieta, ¿no? Sí. ¿Qué tan beneficioso es utilizar faja? ¿O tú qué les recomendarías a los que nos están viendo, a las personas? Si es bueno que las utilices, no es bueno que las utilices, si vas a lavar trastes, si vas a estar trapeando, te vas a estar agachando, utiliza, no utilices, ¿qué les recomendarías a estas personas? Claro, ok. Bien, mire, como punto primero, una faja se cataloga dentro de lo que son órtesis, ¿sale? Así se cataloga dentro de la medicina, órtesis que te ayudan o suplen la función de una estructura, músculo, tendón, ligamento, ¿sale? Le ayudan a estabilizar cuando estas estructuras están lesionadas, ¿sí? Entonces, ahí su nombre lo que les estoy diciendo, suplen la función. Entonces, si tú te pones una faja en la zona lumbar, lo que va a hacer es suplir la función de los músculos de la zona lumbar, ¿sí? Lo que va a trabajar es la faja. Claro. ¿Ok? Entonces, cuando tú dejas de trabajar una estructura o un músculo, lo que va a pasar es que va a perder fuerza. Pierde fuerza, pierde masa, pierde estabilidad. Entonces, cuando tú te quitas la faja, lo que pasa es que te sientes inseguro. Ajá. ¿Sí? O sientes que te va a dar dolor, o sientes que no aguantas, que te cansas. Entonces tienes la necesidad de ponértelo otra vez y es un ciclo, ¿no? O sea, lo que estás provocando es que el músculo cada vez se vuelva más débil. ¿Por qué? Porque dice, ok, él se pone la faja y ni siquiera me utiliza, ¿para qué trabajo? ¿No? Entonces, en cierto punto es malo utilizar la faja si no son trabajos pesados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la faja sí te puede ayudar a evitar cierto tipo de lesiones como lo que son hernias discales, ¿sale? O lesiones en la columna, pero para trabajos más pesados, como las personas que cargan bultos de cemento, botes de arena, ¿sí? Entonces, si son trabajos... a ellos sí es recomendable. Sí, claro, pero dentro de las tareas domésticas, pues lo recomendable sería fortalecer esas zonas, ¿sí? Y ahí es donde, por ejemplo, te pregunto, pues, ¿qué podrían hacer o las personas qué podrían hacer para llegar a fortalecer la zona de las piernas, la zona lumbar, para evitar utilizar una faja? Sí, de hecho, pues ahí es la alimentación, ¿no? Desde casa. Muchas personas piensan que el llevar una dieta, gente de rápido se los digo, llevar una dieta es todos los alimentos, todos los platillos, todos los líquidos que tú consumes en un periodo de 24 horas. Si tú ahorita te comiste unos chetos, unos doritos, unos gancitos, pues eso es tu dieta, ¿no? Muchas personas piensan que el llevar una dieta es diferente a lo que comes. Lo que no saben es que la dieta es todo lo que vamos a comer durante el día. Lo recomendable aquí es prácticamente mínimo comer tus 3 comidas al día como debiera de ser. ¿Para qué? Para que se nutra esta parte del cuerpo que tú estás trabajando, ¿no? En este caso, la que se está recuperando, más bien dicho. Entonces, sí tenemos que nutrir adecuadamente, debemos de comer adecuadamente, gente. Eso de que se salten como que sus tiempos de comida solamente, pues no es como que lo más beneficioso que debiera de hacer. Ustedes deben de comer. Es lo mínimo con lo que podemos empezar desde casa, alimentarnos bien. Y esto también llevarnos hacia una buena hidratación, que ya lo volvemos a repetir, que es comer adecuadamente, tomar agua adecuadamente, mínimamente sus 8 vasos al día, y con eso ya estamos mínimamente, pues, curándonos un 50%. Que lo más ideal es de que, pues, que vayan con su profesional de salud más cercano para que les den indicaciones específicas adecuadas, ¿no? Sí, te digo, es un factor muy importante mantener el equilibrio en esos músculos. Te digo, la faja, pues sí se les recomiendo si están lesionados, si tienen dolor, más que nada, ¿sale? Es muy molesto, ¿no? Sí, pero si no están lesionados y si no tienen dolor,
mi recomendación sería mejor enfocarse en fortalecer esas zonas, que al final de cuentas esas zonas son las que ustedes utilizan para su trabajo. Claro. ¿Vale? Entonces, si tú dices, ok, pues estas zonas son las que utilizo para mi trabajo y las descuido, pues me voy a lesionar, ¿no? Es como un corredor, ¿no? Voy a correr, pero nunca trato de ganar resistencia muscular, ¿no? O sea, no me sirve de nada, Claro. ¿no? Entonces, si van ustedes a trabajar o desempeñarse en labores del hogar, pues hay ciertos ejercicios, ciertos cuidados, que es lo que les comentaba al inicio. La higiene postural, esa es muy buena para prevenir todo ese tipo de lesiones. Le digo, yo se los recomiendo, es como un tip que ustedes lo pueden buscar y prevenir todo ese tipo de lesiones. Muy bien, y para cerrar el capítulo número 1, estábamos hablando aquí detrás de cámara de que cada capítulo nos gustaría cerrarlo con mitos y realidades sobre pues diferentes cosas que se escuchan aquí en el rancho, en ciudades, en comunidades. Y ahorita que andamos hablando sobre higiene postural, dolor de la espalda, de la parte baja, me gustaría empezar con un mito enfocado hacia movimiento, que tú eres el experto, donde me mencionan, si me duele la espalda, ¿debo de guardar reposo total? Sí y no, ¿por qué? Ok, muy bien. Es una buena pregunta, ¿sí? Pero eso es lo que te decía. El reposo viene cuando a lo mejor ya estás lesionado, ¿sí? Okay. Sí me voy al reposo, pero es entre un sí y un no. Ok, estoy lesionado de la zona lumbar, tengo que guardar reposo porque pues obviamente me duele, ¿no? Sí, claro, está inflamado, está lastimado. Sí. Entonces tienes que guardar un periodo de tiempo en lo que se trata, se desinflama y se recupera. Pero posterior a ello tienes que empezar a hacer movimiento, tienes que empezar a hacer ejercicio, tienes que empezar a fortalecer, a estirar, ¿sale? Si tú no estás lesionado, ¿no? Lo recomendable sería en este caso que tú hagas ejercicio para fortalecer esa zona y no te lastimes. Sí, claro, y a muchos les da miedo, ¿no? Claro, sí. Piensan que eso los va a dañar más. Sí, sí, o sea, y digo, o sea, la persona llega y dice, no, pues es que desde hace un mes, cada 2 días vengo sintiendo un poquito de dolor acá, ¿no? Y descanso tantito y se me quita. Ya después fue más duro hasta que me lastimé. Ok, en esos primeros instantes que tú sentías dolor es porque tu músculo te estaba diciendo que ya estaba cansado, que ya estaba fatigado, ¿vale? Y tú no le hiciste caso, ¿no? O sea, entonces, ¿qué era lo que tuviste que haber hecho ahí? Estirar, fortalecer, tomar más agua, o sea, mantener esos músculos bien. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esos músculos son los que están en tu trabajo, en tu labor del día, ¿vale? Entonces, si tú no los cuidas, pues ellos no van a hacer su chamba correctamente. Y aprovechando el mito, Alda, para las personas que nos escuchan, que para las mamás que están en casa, para las personas que se dedican a este tipo de trabajos domésticos, si tienen este tipo de síntomas, dolencias, ¿qué tipo de ejercicios, aprovechando de que ya vimos que es un mito el que si te duele la espalda, échate a dormir o guarda reposo, es totalmente falso? ¿Qué tipo de ejercicios les recomendarías así de rápido que pudieran hacer, pues para que esa zona se relaje, ¿no? O sea, aparte lo indicado es que vayan a ver a su fisioterapeuta, ¿no? Claro, o a su profesional de la salud. Pero pues en casa, como que, ¿qué les recomendarías? Ok, muy bien, mira. Dentro de ese tipo de lesiones, lo que nosotros trabajamos a las personas que van a visitarnos, van a consulta, nosotros les dejamos una serie de ejercicios o de estiramientos, ¿sí? Son un poquito difíciles de explicar, ¿sí? Pero en base o simples son estiramientos de lo que son la zona lumbar y la zona de los glúteos, de las pompas y de la parte de abajo, de la pierna. Manteniendo esas zonas con estiramientos, manteniéndolas flexibles, no te va a pasar un dolor en la zona lumbar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esas zonas son donde están los músculos que mueven la zona lumbar, en lo que son las pompas y la parte de atrás de la pierna, ¿sí? Entonces realizar estiramientos ahí en esas zonas es muy beneficioso, ¿sale? Tener buena flexibilidad en esa zona ayuda a prevenir tipo de dolores en la zona lumbar, ¿sí? Entonces mi recomendación sería, pues pueden googlearlo, ¿sale? Nosotros les vamos a compartir a lo mejor más adelante unos
unos videos en donde a lo mejor podamos hacer algunos estiramientos para poder prevenir esas zonas lumbares. Son fáciles de hacer, pero son un poquito difíciles de explicar. Pero básicamente es estirar la zona lumbar, estirar las piernas, pueden llegar a prevenir ese tipo de dolores. Sí, si no hay fortalecerlos, claro. Ahí nuestro productor va a poner unas imágenes. Sí, ¿no? Si no, aquí van a aparecer unas imágenes ahorita. Nuestro productor Alan va a poner ahí unas imágenes que se investigue, ¿no? Sí, claro. Pero sí, básicamente es eso, ¿sale? Mantener bien estirado y bien fortalecido esa zona. Muy bien, entonces gente, ya sabemos que esto pues es un total mito. De todas maneras, ustedes pueden comentar en nuestras diferentes redes sociales algunos mitos. Claro, que quieran que aparezcan o que los resolvamos. Que los resolvamos, si es verdad. Hay algunas cosas que son verdades, ¿no? Sí, claro. Hay otras cosas que pues sí son totalmente mitos, pero pues qué mejor que pues que ustedes lo pongan, ¿no? Si no, nosotros vamos a seguir aquí investigando algunos mitos. ¿Tú tienes uno? Claro, sí, tengo uno muy bueno para ti, ¿eh? A ver, mira, hay uno que es un poquito bueno. Es así. La fruta en la noche es mala. O sea, consumir cierto tipo de alimentos, cierto tipo de frutas en la noche es malo. Un ejemplo podría ser la sandía, ¿no? Que te dicen, oye, no comas sandía de noche porque pues, te va a hacer daño, te va a hacer daño. Te dan ahí tus calambres. Ándale, ¿qué tan cierto es o qué tan falso es eso? Sí, mira, en cuestión de la pregunta de si la fruta en la noche es mala, pues es falso totalmente. Que hay algunos alimentos que si nosotros tenemos ya alguna enfermedad, como la diabetes, por ejemplo, hay algo que se llama índice glicémico de los alimentos, que prácticamente es el azúcar que tiene el alimento que va a hacer que tu glucosa aumente. Se eleve. Se eleve, exactamente. Entonces, hablando sobre una patología, sí hay alimentos no malos, inadecuados, que de preferencia el paciente no debe de consumir. Por ese sentido, pues el mito sería realidad. Pero hablando de población en general, no, es totalmente falso. La fruta en la noche, pues no, como tal, no es malo. Hay la gente de aquí del rancho me podría decir la verdad que hay alimentos más fríos y hay alimentos más calientes, que es lo que te puede provocar pues algunos problemas gastrointestinales, pero no tanto porque sea en la noche, sino más bien que porque en la noche ya no haces tantos movimientos como lo realizas durante el día. Es decir, en la noche tú cenas y te vas a dormir, literalmente. En cambio, en el día desayunas, comes y todavía te estás moviendo. Sí, vas a trabajar o haces alguna actividad pesada. Entonces, tu proceso de digestión es mucho más lento. Sí, claro. Y eso es lo que te va a hacer daño. Que es totalmente lo mismo de que si comes un plátano en la tarde y te vas a dormir, pues igual te va a caer pesado, ¿no? Que te comas, o una sandía, perdón, en la tarde, que te vas a dormir, te va a caer pesado. Que te comas una sandía en la noche, te vas a ir a dormir, pues te va a caer pesado totalmente. Sí, claro. Pero más que nada es por tu proceso de digestión que tiene cada persona, ¿sabes? Muy bien, Alda, pues yo creo que con esto vamos a cerrar nuestro primer episodio de nuestro podcast. Claro, sí, este podcast está dirigido a todos ustedes, ¿sale? Para ayudarlos a resolver ciertas dudas, para informarles de ciertas cosas y como las cápsulas del final, ¿no? Resolver algunos mitos, algunas realidades, ¿sale? Espero que todo este tipo de contenido pues les sirva a ustedes y les haga llegar a casa a lo mejor algún conocimiento, a lo mejor diga, no, pues yo no sabía esto, ¿no? Ahora ya lo sé. No, pues la sandía, yo sabía que sí era mala, ¿no? O a mí sí me hace daño, o a mí no, o sea, todo esto, la finalidad de este podcast, pues es eso, ¿vale? Informar, resolver y pues llegar a gente como ustedes. Claro, y que pues recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que van a estar apareciendo. Claro, síganos aquí en nuestras redes sociales. Que son nuestras redes sociales privadas y también las redes sociales de nuestro podcast, que vamos a estar en Spotify, YouTube y TikTok. Y Facebook. Y Facebook. ¿Sale? Entonces, síganos, gente, pues muchas gracias por escuchar. De todas maneras, si les gustó esto, pueden comentar. Si quieren que hablemos sobre un tema en específico, sí, claro, también pueden comentar. Recuerden que también pueden dejarnos ahí
o algún mito. O algún mito, sí, nos pueden escribir también algún número que vamos a dejar por acá. Y pues si no, directamente por nuestras redes sociales o por las redes sociales Claro, del podcast y de... Creo que con eso, ¿no? sí. Y recuerden, hablemos de salud. Hablemos de salud. Nos vemos, gente.